tal? Saludos amigos, bienvenidos a este espacio en Canal Diocesano de Televisión en el que seguimos caminando juntos bajo ese lema Consagrados a la Misión, que es el lema de este curso pastoral en el que ponemos el foco en la vida consagrada. Gracias, entre otras cosas, a esta carta que firmaba y que nos entregaba a principios del mes de septiembre el señor arzobispo de Toledo en la jornada de inicio de curso. Bueno, pues en este programa seguimos conociendo testimonios de vida consagrada presente en la Archidiócesis de Toledo. Hoy estarán en la segunda parte del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María, que están aquí en nuestra ciudad de Toledo, para contarnos cómo viven, cuál es su carisma, su espiritualidad y para contarnos su vocación, su testimonio. Pero antes vamos a seguir profundizando, como yo les decía, en esta carta, en este documento que nos entregaba el señor arzobispo, y lo hacemos pues con la colaboración del vicario para la vida consagrada, don Raúl Muelas. Don Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallada, muy bien, gracias a Dios, estupendamente. Siempre es un gozo estar por aquí compartiendo este ratito en torno a la vida consagrada contigo y con todos nuestros televidentes. Estupendo. En el último programa que usted venía hacíamos un repaso en datos, en números, de todo, de la vida consagrada, de una manera muy rápida, eso sí, de lo que es la vida consagrada en nuestra Archidiócesis de Toledo, pero como digo yo, en datos, ¿no? Monasterios, distintas formas. Hoy vamos a conocer que es un instituto secular, ¿no? Como el de las Cruzadas de Santa María. Pero ahora vamos al capítulo número 5, que el señor arzobispo titula Los consejos evangélicos, mensaje profético para la Iglesia. ¿Qué son los consejos evangélicos? Partimos de ahí. Muy bien, los consejos evangélicos son esos modos que vivió Cristo, y que luego han asumido aquellos que han recibido una vocación específica. Son el de pobreza, el de castidad y el de obediencia. Esos son los tres consejos evangélicos que coinciden con los tres votos que hacen los religiosos o las promesas que hacen algunos institutos seculares. De manera que lo que profesan son los consejos evangélicos. ¿Por qué se llaman consejos? Porque así se nos aconsejan, ¿no? Vivir este género de vida que llevó el mismo Cristo, y por eso son evangélicos, ¿no? Y así los llamamos, los consejos evangélicos, el de pobreza, castidad y obediencia. Y precisamente este quinto capítulo, quizá dentro de la carta, es a mí de los que más me gustan. Hemos estado hablando apasionadamente de los otros cuatro, sí, pero ahora llegamos a un capítulo de profundización grande, y además que no solamente describe lo que viven los consagrados en cualquiera de las formas de vida consagrada aprobadas por la Iglesia, sino que también el arzobispo hace una aplicación muy bonita a cómo debemos vivir los consejos evangélicos, los que no hemos sido llamados a la vida consagrada, ¿no? Yo como sacerdote, en tu caso, tú como seglar, como laica, casada, madre de familia, y nuestros oyentes, cada uno en su estado de vida, ¿no? Los consejos evangélicos los viven en radicalidad, como Cristo los vivió, sí, aquellos que han sido llamados a esta vocación de la vida consagrada que llamamos, pero hemos de vivirlos todos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos aquella diferencia en que todos somos consagrados, pero no todos lo estamos de la misma manera? Pues por el bautismo. Claro, por el bautismo. Pues con respecto a los consejos evangélicos, lo mismo. Por el bautismo que nos ha identificado con Cristo, todos debemos vivir los consejos evangélicos, aunque no todos de la misma manera. Claro. Empieza con el de pobreza. Hablando del consejo evangélico de la pobreza. El señor arzobispo dice que es un signo propio de su estilo de vida, de los consagrados. Yo creo que, la verdad, cuando uno tenga mucha o poca idea de lo que es la vida consagrada, lo primero que sí que identifica pues es este consejo, ¿no? de pobreza. Sí. O al menos yo pienso eso, ¿no? Sí, sí, y además quizá es un poco el que más salta a la vista, aquellos primeros, ¿te acuerdas cuando hablábamos haciendo el recorrido por la historia de la vida consagrada en el capítulo 3 y ya en el capítulo 2 se anunciaba, hablábamos de aquellos primeros conatos de vida consagrada, sí, que parten del Evangelio, por supuesto, pero ya de una manera organizada en la Iglesia, pues fueron
aquellos que, sintiendo una llamada a vivir en radicalidad el Evangelio, huían al desierto y vivían en pobreza absoluta, ¿sabes? Comiendo lo que la naturaleza les daba. Como San Juan Bautista, comiendo, pues eso, miel silvestre, saltamontes, que dicen que son muy nutritivos, los insectos. He visto un documental hace poco y dice que los insectos son muy nutritivos. No vamos a dar la cena a ninguno de nuestros televidentes, pero bueno, pues eso, la pobreza absoluta, ¿no? Vestían muy pobremente. Bueno, pues la pobreza es como muy reconocible. Pero antes de abordar el tema de la pobreza, me gustaría resaltar una frase que don Francisco pone en la parte introductoria de este capítulo 5, antes de empezar a desgranar cada uno de los consejos, y que me parece fantástica, y además es del Papa San Juan Pablo II en Vitae Consecrata, ¿no? Que es los consejos evangélicos son un don de la Trinidad para la Iglesia. O sea, los consejos evangélicos no tratan de hacer un fastidio a nadie teniendo que vivir en pobreza, en castidad, en obediencia. No, no, son un regalazo de la Santísima Trinidad para la Iglesia, ¿no? Porque aquellos que viven los consejos evangélicos porque han sido llamados a la vida consagrada con fidelidad, están siendo testigos en el mundo del amor que existe en el seno de la Trinidad. Ese amor que el Hijo vive desde toda la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, y que un día se encarna llegada a la plenitud de los tiempos y nos enseña a todos los demás. Y luego elige a algunos para que lo vivan de una manera exquisita y todos sepamos cómo ha de ser el amor que hemos de vivir entre todos, porque ese es el amor que se vive en el seno de la Trinidad. Luego, cuando Dios regala los consejos evangélicos a la Iglesia y llama a algunos de sus hijos a vivirlos de una manera radical, como decimos en radicalidad, lo que está es mostrando su amor, ¿no? Y a propósito del de pobreza, fíjate que también es uno de los elementos que más caracterizan al propio Cristo Jesús, ¿no? Es muy hermoso cuando Jesús dice aquello de las zorras tienen madriguera, sí, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Una de las cosas más bonitas que he leído y más simpáticas del cardenal Bantuán, venerable, no sé si es beato ya o no, no recuerdo ahora mismo, pero el cardenal Bantuán, en esos ejercicios que predicó a San Juan Pablo II y a la curia romana, y que se publicó en un libro que se llama Testigos de Esperanza y que recomiendo a todos los que nos siguen, dice que en un momento dado a sus carceleros les tiene que dar una razón de por qué ha sido capaz de renunciar a todo por seguir a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? ¿Por qué? ¿Qué tiene para que él sea capaz de todo eso, ¿no? Y entonces dice el cardenal Bantuán que ama a Cristo por sus defectos, ¿no? Y uno de los defectos que dice de Cristo es que no sabe de marketing. Porque ahora que estamos en pre-campaña electoral... Y no sabe venderse. En pre-campaña electoral, pues ahora se presenta lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, no sé qué. Pero nadie presenta... Bueno, pues el Señor de entrada te presenta, mira, los pájaros tienen madriguera, las zorras, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea que de marketing no sabía mucho y sin embargo su corazón arrastraba. Bueno, lo dice él así con un sentido de broma, ¿no? Otro es que no sabía de matemáticas. Dice que 99 es igual a 1. Deja las 99 y se va en busca de la oveja perdida, ¿no? Y entonces, bueno, pues verdaderamente es una meditación preciosa, más bonita, los defectos de Cristo. Ama a Cristo por sus defectos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te contaba de la pobreza, que el Señor dice esto. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, y aquellos que quieran identificarse con él, pues tendrán que identificarse pues con este consejo evangélico, el de ser pobres. Y este es el consejo evangélico que hacen mediante voto o mediante promesa aquellos que se consagran en un instituto religioso, en un instituto secular, en una sociedad de vida apostólica o en cualquiera de las formas de la vida consagrada. Vivir pobremente. Aquellos que reciben el don de la vida común renuncian a todo lo personal y no tienen nada personal. Pero el Papa, fíjate, Francisco, hablando precisamente de esto en una de sus intervenciones, y lo dice nuestro arzobispo en su carta pastoral, dice que es muy importante el revisar el tema de la pobreza, porque revisando la pobreza estamos recibiendo una nueva llamada a la santidad.
Sí, a la conversión. A la conversión. A la conversión habla. Revisar cómo vivimos la pobreza es una invitación a la conversión. A la conversión, es verdad. Entonces habla de que la pobreza material no es garantía de unión con Dios, por supuesto, porque podemos tener pobreza material y vivirlo con la soberbia del que está renegando de todo, ¿no? O del que tiene el corazón lleno de orgullo y al final eso te separa de Dios. Pero la pobreza material, bien vivida, nos empuja a la unión con Dios, porque no ponemos nuestro corazón sino solo en Dios, no en las cosas materiales, ¿no? Entonces, este consejo evangélico de la pobreza es verdaderamente hermoso, y además eso, una llamada a la conversión, como nos dice don Francisco y como bien nos recordabas a todos, ¿no? Es una llamada a la conversión. Y luego también el Papa dice algo muy importante, o sea, que no solo tenemos que revisar la pobreza personal, la utilización de los bienes, o sea, aquellos que han renunciado a todo viviendo en pobreza y no apegándose, como decía aquel, ¿no? ¿De qué nos sirve estar atados por una cadena de oro o por un hilo si al final estamos atados, ¿no? Bueno, pues al final con los bienes pasa lo mismo, podemos estar atados con grandes bienes o podemos incluso atarnos con pequeñas cosas, con esos apegos. Nos apegamos a un bolígrafo y nos quitan la vida si nos quitan el bolígrafo. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Entonces, esta virtud de la pobreza y este consejo evangélico, al final es una llamada que se nos hace a todos a vivir la austeridad. A las instituciones religiosas, porque la pobreza la hacen sus miembros, pero las instituciones que sí tienen bienes para poder llevar adelante los fines propios del instituto, y también pues el sustento y la vida digna de sus miembros, pero también tiene que vivir un estilo pobre, no solamente que ninguno de sus miembros tenga nada personal, si luego estamos nadando en la abundancia como institución, sino que también el Papa llama a que revisemos un poco los criterios institucionales para vivir de una manera austera, vivir de una manera austera, ¿no? Para que nuestro corazón no se apegue sino a Dios, que es el único en el que tiene que descansar. Única riqueza, podemos decir. Bueno, y a propósito de esto, puesto que estamos tocando el tema de la pobreza, no sé si a usted le apetece que hablemos de esa iniciativa que ha puesto en marcha el señor arzobispo de Toledo este año, Limosna Penitencial, pero dirigida a los conventos de clausura. Y yo creo que, bueno, tanto don Francisco como usted son grandes conocedores pues de las necesidades que están pasando en nuestros conventos en la archidiócesis, ¿no? Destinada esta colecta a los 35 monasterios de vida contemplativa. Me parece que es así, ¿no? Así es. Tenemos 35 monasterios, lo hemos dicho muchas veces, que son los de vida contemplativa, ¿no? Y que, bueno, si a todo el mundo le ha afectado el tema de la pandemia, la Filomena antes o mientras, y todas estas cosas, y luego la crisis esta de la que estamos saliendo, pospandemia, pues especialmente ha sido a los conventos de clausura, ¿no? Entonces, la limosna penitencial es una limosna que se hace a nivel comunitario en Cuaresma, especialmente, y que don Francisco le tiene especial cariño y ha promovido mucho en estos años que lleva entre nosotros de pontificado, para que hagamos privaciones, esas privaciones den un fruto monetario y que ese fruto monetario todos juntos, como diocesanos, en lo que llamamos limosna penitencial, lo apliquemos a un fin común. En estos años precedentes ha sido las residencias de ancianos de la archidiócesis de Toledo, eso es, y en este año, puesto que es un año especialmente dedicado a la vida consagrada, pues don Francisco ha querido que lo dediquemos a los monasterios de clausura, que en algunos están pasando por necesidad. Bueno, gracias a Dios no están pasando necesidades básicas, o sea, en todos los monasterios las monjas comen, claro que sí, en todos los monasterios tienen los servicios básicos, ¿no? Pero claro, daos cuenta que los monasterios suelen ser casas grandísimas, muy difíciles de sostener, que sí que a veces hay ayudas públicas para los que son monumentos de bien de interés cultural, etcétera, pero que al final siempre subvencionan una parte, la otra parte le tienen que poner las propias monjas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces a veces se las ven y se las desean porque ellas viven de su trabajo y las que son jubiladas de sus pensiones bajísimas, porque todas las monjas pagan seguridad social,
según un acuerdo especial entre la Iglesia y el Estado, pero todas las monjas pagan el RETA, que se llama la Seguridad Social, y cuando llegan a la edad de jubilación, pues reciben su pequeña pensión, ¿no? Poco más que la no contributiva, o sea, quiero decir, pero como ellas viven un estilo de vida tan sencillo, tan humilde, tan pobre que decíamos, bueno, pues entonces, claro, entonces nos encontramos con que hay necesidades grandes y que a veces en los suministros básicos sí lo tienen cubierto, pero hay veces que, claro, calentar esos conventos es imposible, entonces tienen que sectorizar, tener la capillita donde rezan y pasan horas, porque es allí donde desgranan su vida ante el Señor, pues un poquito caliente, hay que ayudarlas a mantener un poquito caliente también esos lugares. Con edades, don Raúl, que tampoco es claro, apropiado. En muchos casos tenemos hay monjas. que cuidar. Entonces, pues don Francisco creo que con buenísimo criterio ha dicho este año la limosna penitencial para los conventos. Y entonces estamos haciendo ese llamamiento y además aquí a los televidentes de la televisión diocesana, pues hice una cuña hace unas semanas que se está repitiendo para recordarnos que podemos hacer esa limosna penitencial en familia, haciendo una hucha común, que los niños también colaboren, ¿no? Y sobre todo que de esta manera les enseñemos a amar a la vida contemplativa y que esto luego pueda llevar a visitar la vida contemplativa, una familia con sus niños, qué bonito, ¿no? Además que las monjas son súper cariñosísimas siempre con los niños y yo te lo propongo a ti personalmente y se lo propongo también a las familias que nos estén siguiendo, pues que a ese convento cercano, con ella ni nunca, llamen un día a la puerta y queremos traer a nuestros hijos para que os conozcan, porque sabéis que rezáis por nosotros, ¿no? Y para ofrecer también la oración de los niños, que es tan grata siempre a los ojos de Dios, ¿no? Bueno, pues este año seamos generosos en la limosna penitencial. Yo estoy haciendo mi huchita también, que luego ingresaré en un número de cuenta, que bueno, pues si han visto los carteles en las parroquias, bueno, este es el díptico. Seguramente nos puedan tomar un primer plano, pero seguramente también lo hayan visto en las puertas de sus iglesias, como el cartel, y en la mitad pone el número de cuenta en el que pueden hacerlo, o si no, que se lo entreguen a sus párrocos, que luego los párrocos lo ingresarán. Luego también hay muchas maneras de colaborar, claro, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, yo en mi parroquia lo han hecho una colecta del domingo. A través de una colecta, además el primer domingo de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma. Para que cuando está el bolsillo así un poquillo más lleno, porque luego ya van pasando más cosas, pues muy bien. Pero hay muchas opciones y muchas propuestas que se pueden hacer para colaborar con esta limosna penitencial. Bueno, vamos con el segundo consejo evangélico, la castidad. El señor arzobispo dice que es un medio para vivir la caridad. Es un medio para vivir la caridad, claro que sí. Muchas veces cuando pensamos en el consejo evangélico de la castidad, nos referimos o se nos va a la cabeza solo a la virtud homónima, que es la virtud de la castidad, que es una virtud vinculada a la virtud de la templanza y que es vivir ordenadamente pues toda la dimensión sexual, ¿no? Cada uno en su estado de vida propio, el célibe con la continencia perfecta, los casados con el buen uso del matrimonio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, pero cuando hablamos del consejo evangélico de la castidad, no solo nos estamos refiriendo a la virtud homónima de la castidad, nos estamos refiriendo a mucho más, ¿no? Es un modo de vivir el amor, ¿no? Con una entrega absoluta, un amor oblativo. Y eso es lo que pone de manifiesto y así lo vive Cristo. O sea, Cristo no compromete su corazón con una persona, que eso es la vocación matrimonial, darle esa parte del corazón que solo se le entrega a una persona. Bueno, pues Cristo nos enseña que esa parte del corazón se le puede entregar a Dios. Se le puede entregar a Dios. Y es la dimensión esponsal de la vida consagrada. Es esa dimensión esponsal. La virginidad consagrada, como también lo llamamos, es un modo de gritar la esponsalidad del alma al que Dios ha elegido, que en el ámbito del silencio de la oración y de la entrega generosa a las obras de misericordia y a las obras de apostolado, esa libertad que nos da el estar solos para el Señor, el no tener una propia familia, el no haber constituido una familia por llamamiento del Señor, esa libertad es para el amor a Dios
y para la entrega generosa a las obras de apostolado y de caridad. Y precisamente para esto es una de las dimensiones más hermosas por las que se ha de vivir el consejo evangélico de la castidad o la virginidad consagrada, que también lo llamamos, ¿no? Y el tercer consejo evangélico, la obediencia. Sí, antes de pasar a la obediencia, no sé cómo andamos de tiempo, pero me gustaría decir que es bonito que también digan, bueno, el consejo evangélico de la castidad solo para los consagrados. No, no, se nos llama a todos. Los consagrados lo viven de una determinada manera mediante la continencia perfecta y exquisita, ¿no? Pero al final nos están llamando a todos, en primer lugar, a vivir un amor oblativo, a vivir a Dios como el gran amor de nuestra existencia, ¿no? A entregarnos también a las obras de caridad, cada uno con el tiempo del que disponga. Evidentemente no será el mismo el tuyo que el mío o el de los consagrados, ¿no? Y luego también a vivir la virtud homónima de la castidad, que quizá es una virtud que el mundo persigue hoy mucho y de la que tenemos que predicar mucho, porque da una libertad interior y se puede vivir y es un gozo vivirla. Entonces, el que los consagrados vivan este consejo evangélico también a nosotros nos llama a vivir esa virtud que se llama de la misma manera, ¿no? Esa aplicación. Y luego pasamos al de obediencia, ¿no? Que algunos dicen que es el más difícil. No se lo quería yo preguntar, pero por las conversaciones que hemos mantenido aquí en programas anteriores, sí que me ha dado la impresión de que usted decía que es el que más cuesta en muchas ocasiones. Sí, yo considero que sí, porque al final, mira, vivir en pobreza, pues al final uno dice, mira, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, ¿sabes? y vivir en castidad, pues también, o sea, al final, si uno cuida los medios, se vive perfectamente, y si uno cuida la oración, pues el corazón está en el Señor. Hay que cuidarse, por supuesto, y porque si no, si uno se está metiendo en peligros, pues claro, al final pereces en ellos. Pero la virtud, el consejo evangélico de la obediencia supone la renuncia al propio criterio a veces para adquirir voluntariamente el criterio de aquel que legítimamente está constituido en autoridad. Y esto es un modo de vivir y de buscar la voluntad de Dios. Jesucristo dice que enmarca su vida en un ámbito de obediencia. Uno de los grandísimos ejemplos, quizá el primero que Cristo nos deja, es el de la obediencia. Dice que cuando entra en el mundo, la carta a los Hebreos lo dice, creo que en el capítulo 4, dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando Cristo entra en el mundo, con su encarnación, le dice al Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y cuando Cristo muere en la cruz, lo dice San Juan también en el capítulo 19, creo, dice, Padre, todo está cumplido. Lo he hecho todo lo que querías y a tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere, ¿no? Ahora que lo vamos a celebrar. Bueno, pues, ¿veis? El marco de la vida de Cristo es la obediencia. Quizá una de las cosas que a veces más cuesta es bajarnos de la burrita de nuestro propio criterio, ¿sabes? Aunque sepa que barrer así está mejor que barrer así, pues el poder renunciar a eso porque... Estoy hablando de una bobada, ¿no? Porque al final la obediencia es más importante que eso. Pero al final se manifiesta en estas pequeñas cosas. Es decir, renuncio a barrer así, para barrer así. Dicen de Santa Rita de Casia, que era una dama muy considerada y que les costó admitirla en el convento porque había sido casada, luego viuda, habían muerto sus hijos, tal. Cuando entra en el convento, la superiora la tuvo regando un palo, diciéndole, riega ese palo a ver si echa frutos. Un palo seco. Estuvo no sé cuánto tiempo y al final floreció el palo, por el milagro de Dios de la obediencia, ¿sabes? Y entonces, a esta obediencia, no a la obediencia tonta, ¿vale? Pero así a la obediencia real, de renuncia al propio criterio, porque esto al final es estar entrenados para buscar en todo la voluntad de Dios. La obediencia no es infantilismo. Muchos dicen, no, ya somos mayores. La obediencia no es infantilismo. Yo he visto gente viviendo la obediencia y no he visto gente más madura en mi vida, ¿sabes? Religiosos y religiosas, que gracias a Dios yo tengo la dicha de tratarlos mucho y enriquecerme con su trato. No, es precisamente para tener entrenado el alma, porque el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Y entonces tener el alma entrenada para obedecer la voluntad de Dios, que se nos manifiesta en los mandamientos, en los deberes propios de nuestro estado, en las mociones interiores, en tantas cosas,
¿sabes? Y entonces cuando el corazón está entrenado mediante la obediencia, y esto es para los religiosos, que obedecen a sus superiores, ¿eh? Pero esto es para todos, porque al final el esposo obedece a su esposa, y la esposa al esposo, y los hijos a los padres, y los padres también obedecen a los hijos, muchas cosas sacrificando su propio interés por sacar adelante lo que a sus hijos les conviene. Pues cuántas veces, ¿no? Y al final hacer esto gozosamente da una libertad interior tremenda, por amor, porque al final el amor está en el fundamento de todo. De estos 3 consejos evangélicos que hemos destacado. No tenemos tiempo para más, pero sí que me gustaría, estamos en la Semana Santa, y sí que me gustaría pues que usted animase a que los que nos están viendo se acerquen. Bueno, ya he hecho la propuesta de que en familia vayamos a visitar alguna realidad, ¿no?, de vida consagrada de nuestra diócesis, pero bueno, que esta Semana Santa participemos también de sus celebraciones, de los oficios, de las vigilias. Estoy pensando, por ejemplo, en mi pueblo, en Yepes, las Madres Carmelitas, pero no nos olvidemos también de que hay un consejo evangélico que no tienen que vivir en extremo, que es el de la pobreza, y que les podemos ayudar con la limosna penitencial. Claro que sí. Yo invito, para que los párrocos no se me enfaden, pues diré que solo alguna celebración, aquellos que tengan un convento cerca, que puedan acercarse a celebrarlo con ellas. Ellas suelen tener los oficios, la misa in cena domini, los oficios, la vigilia pascual, suelen hacerlo a puertas abiertas y podemos ir a participar. Tienen un toque especial, tienen un toque especial. Y de vez en cuando participar en la liturgia monástica es un enriquecimiento grande. Y luego hay otras cosas de las que algún día hablaremos, o nos lo contarán ellas cuando le llevemos la cámara allí a su clausura, esas tradiciones de Semana Santa que ellas viven en su claustro. Porque igual que tienen tradiciones propias de Navidad, pues en Semana Santa tienen sus estaciones propias de penitencia, que no son como las de la cofradía, las cofradías, ¿no? Y luego también lo generosas y lo buenas que son y lo bien que congenian con muchas cofradías, muchos conventos que en sus templos tienen también pasos procesionales y existe siempre esa fraternidad, esa hermandad entre cofradías y conventos. Ese cuidado. Nos daría el tema para otro programa. Estupendo. Por mí, genial. Muchísimas gracias, don Raúl Muelas, por acompañarnos. Muchas gracias. Que Dios os lo pague siempre. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María. Y seguimos en nuestro programa para seguir descubriendo precisamente la riqueza de la vida consagrada en nuestra Archidiócesis de Toledo, en esta segunda parte del programa que compartimos los lunes y que dedicamos a los testimonios, que es lo que nos interesa, testimonios de vida consagrada. Y hoy concretamente vamos a conocer a las Cruzadas de Santa María. Tenemos que saludar para ello a Clara Bravo. Clara, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, bienvenida, bien hallada, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, tú, Clara, perteneces a las Cruzadas de Santa María, que decís que es un instituto secular de derecho pontificio. ¿Qué supone esto? ¿Qué significa? Bueno, como instituto secular de derecho pontificio tenemos el refrendo de la Iglesia, es decir, que directamente la Iglesia está apoyando a nuestro instituto, de forma que en cualquier sitio que vayamos, pues es un garante, ¿no? De decir, bueno, pues no es una realidad nueva que está aprobada simplemente por un obispo en una diócesis, sino que es a nivel católico de toda la Iglesia en el mundo. Para hablar de la vida consagrada, de cualquier realidad, a mí me gusta empezar en el origen, ¿no? De la fundación, en este caso las Cruzadas de Santa María, e inevitablemente pues, aquí hay que hablar del padre del venerable, padre Tomás Morales, ¿no? Que creo que fue el fundador. El fundador, sí. El padre Morales murió en el año 94, es muy curioso porque en el 94 también es cuando empezamos aquí propiamente en Toledo, a trabajar aquí en Toledo. Él ahora mismo pues, está en la causa de beatificación en estado venerable, que es lo que le está reconocido como venerable,
y estamos esperando a que haya algún milagro reconocido para poder ya pues ser beato. Dar el siguiente paso, ¿no? Dentro de su causa. Paso. ¿Quién era el padre Morales? Hábleme de él. El padre Morales, yo le conocí, era un sacerdote jesuita, pues muy entregado a la juventud, a los laicos, sobre todo en Madrid, 1945-47, en que, claro, después de la guerra, pues había muchos que venían a Madrid, de los pueblos. Él estaba en Madrid buscando un trabajo y hay veces pues que también pues peligraba su vida espiritual. Entonces él se dedicó mucho a ejercicios espirituales de San Ignacio, internos, y trabajaba con ellos en las distintas ocupaciones que ellos tenían, pues a lo mejor que trabajaban como botones en un banco, como empleados sencillos, organizar para ellos ejercicios espirituales en los cuales ellos tomaban conciencia de su realidad de bautizados, de los compromisos que conlleva el bautismo para un laico normal y corriente. Y ellos mismos se entusiasmaron tanto con esa experiencia que animaban a más compañeros, y así fue empezando un poquito una obra social que se llamaba la obra del empleado. Entonces, ¿sí? Esto en Madrid funcionó y pues promovieron pues muchas realidades sociales, pues barrios, colegios, o sea, financiados para que muchas personas, familias, pudieran instaurarse con esos bajos recursos que tenían en esa época después de la guerra, ¿no? Empezó primero con chicos, con varones, y luego ya pues estos compañeros también invitaron a compañeras a hacer esos ejercicios espirituales. Siempre pues fue separado, ¿no? Por una parte los chicos, por otra parte las chicas, y lo mismo, o sea, es que el secreto suyo fue la promoción de los ejercicios espirituales de San Ignacio, en serio, internos, y entonces a partir de ahí ya fue surgiendo lo que es un instituto secular, que es una avanzadilla, ¿no? Porque en aquellos años, sobre todo justo en el 1947, es cuando toma carta jurídica, por así decir, este estado de perfección, los institutos seculares, con la Provida Mater Ecclesia, que es una constitución apostólica del Papa Pío XII, y ya como que se regula lo que es un instituto secular. Y justamente por esos años es cuando estaban haciendo en potencia pues nuestro instituto secular, con esos, con esos incipientes salidas y apostolados, sobre todo para promover los ejercicios espirituales, y también como promover la santidad del laico en el sentido pues, del Concilio Vaticano II, que luego iba a afirmar tanto, ¿no? Que la santidad está para todos, no es para religiosos, para sacerdotes, que es para cualquier bautizado. Entonces eso, como vivir a pleno pulmón en la calle, con los compañeros, en la familia, en la profesión, pues ese bautismo con radicalidad, vivirlo con radicalidad. ¿Y os llamáis Cruzadas de Santa María? Santa María. ¿En qué momento se funda y por qué ese nombre? Bueno, suena un poquito así como un poco raro, ¿no? Beligerante. En estos tiempos, beligerante, exactamente. Es una lucha sobre todo, pero con uno mismo, ¿no? Pues para vencerse uno mismo. Yo pienso que ahora mismo no se llamaría así, o sea, hay que ver un poquito el contexto. El contexto en el que surge. Entonces, el contexto es, claro, pues la cruzada que se llamaba, ¿no? La cruzada de reforma en contra pues, de la sociedad laicista que había en aquellos años en que vivía el padre Morales. Entonces era como una cruzada, sentido ese beligerante, de decir, vamos en contracorriente con el Evangelio. O sea, tenemos que estar armados pues, de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, sobre todo en lucha con uno mismo, pero también eso incidir en el ambiente, ¿no? En el ambiente que era pues, muy anticatólico y muy, en ese sentido, pues, como muy activo. Pues por eso yo creo que llamo cruzados a los chicos, cruzados de Santa María, a los consagrados, y a nosotros cruzadas de Santa María, en ese sentido como de lucha con uno mismo. Pero en realidad, o sea, yo creo que eso, pues, sobre todo tenía muy claro, lo de cruzados, cruzadas, podría cambiar, ¿no? Lo que tenía muy claro es que fuera de la Virgen. O sea, cualquier nombre tenía que ser... Que acabara en Santa María. Santa María, o de la Virgen, o de la Inmaculada, o de lo que fuera, pero siempre con la Virgen. O sea, el padre Morales era un enamorado de la Virgen. De hecho, su ordenación sacerdotal fue el 13 de mayo del 42, ¿Anda? El día de la Virgen de Fátima, y bueno, siempre el mensaje de Fátima, de Lourdes, pues nos lo ha inculcado mucho, en ese sentido, ¿no? Pues de reparación,
pues de estar muy unidos siempre a la Virgen, porque ella es la que va abriendo todas las puertas y todo el camino para acercarnos a Dios. Ahora que ya nos has hablado, Clara, de la historia, del origen de las Cruzadas de Santa María, estamos en disposición de poder entender vuestro carisma y vuestra espiritualidad. Háblame de esto. Bueno, es que a mí me encanta lo que somos y a ver si los explicar. Yo esta mañana estaba pensando, ¿cómo explico yo lo que es un instituto secular? Es muy difícil de entender porque es lo del círculo cuadrado, ¿no? O sea, somos seglares, somos laicas, no cambiamos de estatus, por así decir, ¿no? Sin embargo, somos consagradas, plenamente consagradas. No es una consagración light, ¿no? Sino plenamente laicas, plenamente consagradas. Entonces, yo esta mañana estaba pensando, ¿cómo lo explico? ¿Qué es un instituto secular o también, ¿no? Nosotras como Cruzadas de Santa María? Pues se me ocurría pensar, es vivir a tope la consagración bautismal, común a todos, la aspiración a la santidad, pero con un plus. El plus es la consagración especial de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, eso se puede considerar común a todos los institutos seculares, no siempre es pues, laico en el mundo y consagrado en el mundo, o sea, como dos facetas indivisibles, laico y consagrado. Que no deben faltar. Que no debe faltar. De hecho, el gran impulsor de los institutos seculares fue Pablo VI, y él llamaba a los miembros de los institutos seculares, los decía alpinistas del espíritu. O sea, alpinistas, estar al aire libre en un deporte de alto riesgo, pero del espíritu, o sea, cultivando mucho lo que es la vida interior, porque si no, ¿de dónde te sale así la fuerza, no? Pues estar como en una flor en el campo, que no está resguardada como un religioso, la vida contemplativa que tienes, pues el muro de tu monasterio o un hábito que, digamos, te defiende un poco, te aísla en cierta manera, ¿no? O la vida en comunidad. Nosotros, pues es eso, estar como en el campo, como una florecilla más, pues intentando estar pues, dando gloria a Dios, pero a la vez contagiando a otras florecillas, ¿no? Como la levadura en la masa, a otras flores que están también, flores comunes, son los laicos bautizados normal y corriente, ¿no? Pero con ellos estar aspirando a la santidad y estar pues, mostrándoles los valores evangélicos, ¿no? que aspiren a más, a la vida eterna. Buena tarea, ¿eh? Una cosita, Buena de tarea. nuestro carisma propio, perdona. Sí. Sobre todo nos dedicamos a cualquier profesión, ¿no? En un instituto secular, pero sobre todo nosotros nos dedicamos a la educación de jóvenes y la formación de las familias, sobre todo eso, el campo de la educación y de la familia. Sí, porque eso explica que os encontremos aquí en Toledo, ¿verdad? Pues bueno, aquí estamos en el Colegio de Doncellas Nobles, que, bueno, para quien no lo conozca, es una visita obligada, sobre todo si es un toledano, una toledana. Es un edificio del siglo XVI que fundó el cardenal Siliceo, el fundador también del Colegio de Infantes. Sí. Y antes, o sea, desde el siglo XVI hasta principios de este siglo, mediados del siglo XX, era un internado de niñas, la fundó el cardenal Siliceo sobre todo para niñas de bajos recursos. Luego fue progresando, digamos, y como se les daba tan buena formación para ser madres de familia, pero pues una educación integral, pues que tenían asignaturas como pues, astronomía, música. Entonces muchas personas luego ya de la alta sociedad pues también quisieron que sus niñas se formaran aquí. Y de hecho, pues con Felipe II, él tenía 60 plazas para distribuir a quien quisiera, ¿no? Y el cardenal Siliceo, personalmente, otras 40 plazas. Siempre eran 100 niñas las que estaban aquí, bueno, en el Colegio de Doncellas, y tenían que entrar antes de los 10 años. Entonces, siempre, digamos, desde el siglo XVI se ha cuidado esa formación de la mujer. Y claro, ¿qué pasa en el 94, 93, 94, que se reforma y ya no tiene sentido, pues, ese plano de las chicas menos favorecidas, porque ya deja de ser un internado? Entonces el arzobispo, el cardenal don Marcelo, piensa que hay que cambiar un poco el formato, ¿no? Seguir con esa idea del cardenal Siliceo de formar a la mujer, pero de otra manera. Entonces lo convierte en una residencia universitaria. De hecho, es la residencia universitaria por excelencia femenina del arzobispado. Y desde que empezó, o sea, desde que se reformó y se arregló para residencia en el 94, pues estamos las Cruzadas de Santa María administrando la residencia
en nombre del arzobispado. Este año tenemos pues 40 y tantas chicas, que es lo bonito de un instituto secular, ¿no? Muchas de estas chicas pues no son creyentes, algunas ni siquiera son católicas, son ateas, agnósticas, y a lo mejor nunca van a pisar una iglesia o no van a ir a una catequesis de confirmación a una parroquia, pero nos ven a nosotras que en cierta manera pues somos una cara de la iglesia, ¿no? Pues intentando ser reflejo de Cristo. Entonces ya es un acercamiento también para ellas y un signo de interrogación, ¿no? Que nos encuentran ahí y no tienen que ir como a un sitio más específico religioso. En su día a día y en sus necesidades también, porque en algún momento pues hacéis pues un hogar, entiendo, de madres casi, de madres, de hermanas y de amigas. Pero, sí. Sí. Entonces estáis ahí en todas sus necesidades, sus preocupaciones, su día a día, sí. ¿no? Sí, a veces lo mejor que puedes hacer es escuchar. Porque hoy en día, ¿no? En general, pues todo el mundo quiere hablar, estamos como con mucho estrés, con muchas prisas para todo, sin tiempo, y alguien como que dice, por favor, dedícame unos minutos que te quiero contar algo. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Escuchando, pues comprendiendo, nunca juzgando. Entonces, no sé, que vean como esa apertura y esa comprensión también de parte de la Iglesia, porque ellas saben, ¿no? Saben que somos consagradas, y cualquier consejo que les dé eso, pues lo admiten muy bien en general, o sea, son muy abiertas, aunque tienen mucho desconocimiento, cada vez lo vemos, ¿no? Cada vez las chicas que van llegando a la residencia cada año, pues notamos más ese vacío espiritual. Pero, pues bueno, poco a poco es un encuentro con ellas de una realidad pues trascendental. Es estar ahí, ¿no? Presente, es la presencia. La presencia. La presencia del instituto en su día a día. Sí, eso es la presencia. Clara, háblame de tu vocación. ¿Por qué Cruzada de Santa María? ¿En qué momento pues las conoces? ¿En qué momento decides pertenecer a este instituto? Cuéntanos. A ver, bueno, empezamos así como de niña, ¿no? Yo siempre, pues con mi familia, una familia pues cristiana, normal y corriente, y el colegio, yo fui a un colegio público, el Colegio Padre Manjón de Burgos, yo soy de Burgos, y allí yo siempre digo que lo que he aprendido, o sea, de formación humana, de académica y todo se lo debo a la educación primaria de ese colegio. O sea, yo estoy muy agradecida. Era un colegio público, pero pues nos daban también pues una visión cristiana, ¿no? de las cosas, y muy o sea, como de mucha responsabilidad, ¿no? de hacernos muy responsables en los estudios y en la futura profesión que podríamos tener. Y yo siempre tenía como mucha inquietud, ¿no? Pues de conocer más a Dios, el tema misionero. Bueno, un paréntesis, he estado 12 años de misionera en Colombia, que también eso pues me ha marcado mucho. Claro, obviamente. Y siempre con esa inquietud, ¿no? Como de dar lo mejor de mí misma, de no llevar una vida común y corriente en el sentido de anodina, de que pues dejas pasar los días sin ninguna cosa especial, ¿no? Como monótonos. Y bueno, ya en mi primer encuentro fue, digamos, como de conversión a los 13 años, que yo estaba pasando una etapa pues muy dura de la adolescencia. Yo digo que a mí me dio, bueno, pues esa etapa que para todos a veces es un momento de crisis, pues para mí fue una etapa de especial crisis. Pues justo me invitaron a una tanda de ejercicios espirituales. No era con las Cruzadas de Santa María, pero bueno, era con una congregación mariana, y a partir de ahí, o sea, pues yo cambié, dije, sobre todo me llamó la atención, Dios es Padre para mí. O sea, yo tengo un Padre que me ama, o sea, que haga lo que quiera, me acoge, me acompaña, que me quiere, o sea, que tengo un Padre que me quiere. Y el problema fue, o sea, fue a los 13 años, ¿no? Cuando acabé octavo de EGB, que había entonces pues EGB. Y claro, el instituto, el primer año del instituto, pues todo nuevo, otro ambiente diferente. Entonces yo veía que toda la gente caminaba en contra mía, ¿no? Como cuando uno va con un río, entonces yo pensaba, no puedo tener razón yo, y tanta gente, pues que no tenga razón, estar equivocado, no puede ser, no puede ser. Entonces ya empecé a dudar, y ya, no sé, también otra vez un poquito como en crisis. Y luego ya otra llamada fue con mi hermana, que también es consagrada, por cierto, de las Cruzadas de Santa María, solamente somos 2 hermanas y las 2 en lo mismo. Pues fue a unas colonias infantiles y justamente su monitora era una cruzada de Santa María. Entonces allí empezó mi vinculación, pues yendo a la biblioteca, que me encantaba leer, pues buscando libros, tal, empezando con actividades y perteneciendo al movimiento apostólico que tenemos, Milicia de Santa María. Y ya poco a poco pues fui viendo que Dios me pedía más, o sea, no me pedía solamente
tiempo que dedicar a los demás, a ayudar, sino que no, que yo me tenía que dedicar pues 100% pues a ser de Cristo y a ser de los demás. O sea, olvídate pues eso, de una familia, de una profesión, de hacer lo que te gusta, o sea, en el sentido de la obediencia, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo, bueno, yo me enrollo mucho, perdona, tú me cortas cuando quieras. Yo cuando, por ejemplo, ahora estoy en la residencia, estoy súper contenta, porque es lo nuestro, estar entre chicas jóvenes, sí, formándolas o escuchándolas, o lo que tú dices, ¿no? Lo principal, pues un apostolado de presencia. Pero a mí me pueden decir directamente, mira, mañana o dentro de 4 días, pues te vas a Camerún, que tenemos allí una misión, y vas de apoyo, y eso, haz tu maletita o lo que sea, y ya, y dejas todo. Pues, o sea, a mí estoy contenta, pero estoy contenta también si voy a Camerún o si me dicen, pues mira, vete a Washington, a un barrio pobre, cualquier cosa. Vamos, que has encontrado tu sitio. Me he encontrado mi sitio, me encuentro muy encajada. Estés donde estés, ¿no? Sí. Si estás aquí entre las universitarias en Toledo, como si te mandan a Camerún. Sí, exacto. En la selva, ahí. Sí, 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 sí. ¿Y tu hermana y tú entrasteis en las Cruzadas de Santa María? Sí, mi hermana entró un poquito después, pero realmente yo lo conocí por ella. Y yo creo que fue, o sea, de estas providencialidades, podríamos decir, ¿no? Que Dios te prepara. Por eso, porque mi hermana fue a esas colonias infantiles, fue una cruzada su monitora, y luego ya empezamos a ir a las actividades y poco a poco eso, pues en los ratos de oración. Yo sí que animo a muchos, bueno, a los que nos estén viendo, ¿no? Que hagan una oración, o sea, que cuiden la oración personal, no solamente pues si tienen costumbre de rezar el rosario, por ejemplo, pero sí, tú a tú con el Señor cada día, aunque sean 10 minutos, por la noche o nada más levantarse o a mediodía o cuando quieran, ¿no? O sea, una relación personal con el Señor y, o sea, el Señor te habla. Entonces, si tú estás abierto, pues te va a decir, mira, vete por aquí o estás siendo muy perezosa en esto, tal, cualquier cosa, pues vas a tener esa luz, ¿no? Si tienes esa conversación personal. Y eso, el día a día, pues con la oración, también con lo que Dios te va poniendo, de que te va gustando y te vas sintiendo encajada en lo que vas haciendo, eso, pues siendo laica y en cualquier profesión. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso de que no tienes que dejar tu profesión para hacer una consagración, estar en un noviciado concreto, pasar por una etapa, no, sí que te tienes que formar, pero no sé, como en tu ambiente, o sea, siendo laica. Haciendo lo que tú siempre has, ¿no? Porque, ¿qué estudió? Claro. Yo estudié filología inglesa, hice la licenciatura y luego aprobé las oposiciones de magisterio. Estuve aquí en el 91, aprobé. Entonces el primer sitio con el que yo tuve relación de la archidiócesis de Toledo fue Talavera de la Reina. Ese fue mi primer destino. Entonces, ¿como maestra? Como maestra, sí, normal, vamos, maestra pues de inglés. De inglés. Sí. Y también estuve en educación compensatoria con pues, los gitanillos que hay allí del Paredón, la gente de Talavera sí, pues sí que los conocerá. Y bueno, fenomenal, fenomenal. Entonces, es eso, ¿no? Pues luego pedí la excedencia, estuve en Colombia, antes de venir aquí a Toledo, lo digo para que tengan una visión pues también de que lo nuestro es como en cualquier campo. He estado 4 años, del 2014 al 2018, trabajando en un banco en Roma, en una oficina de representación para instituciones religiosas. Entonces, pues claro, como que fenomenal, ¿no? Porque además Dios te prepara como sitios y gente maravillosa en todas partes. Y te capacita. Y te capacita, sí, sales como por donde puedes, pero sí. Muy bien. Clara, háblanos de los militantes, del movimiento apostólico militante de la milicia de Santa María. Sí. Pues, bueno, he dicho ya un poquito antes, ¿no? Que yo empecé un poquito en este movimiento a conocer la espiritualidad. No quiere decir que la milicia de Santa María sea como, digamos, un vivero o así para cultivar, o como si fuera un semillero, un postulantado para ser cruzada de Santa María. Es un movimiento de chicas jóvenes que quieren vivir en serio su bautismo y su apostolado, ¿no? Con sus compañeros, compañeras de clase, en su familia, o sea, pues eso, no hacer cosas raras, sino pues lo que es la raíz de la santidad, ¿no? Pues hacer bien las cosas sencillas, poniendo pues el máximo amor que puedas y en unión con Jesucristo, bueno, siempre del lado de la Virgen, ¿no? Pero eso, como no esperar a hacer cosas así maravillosas. Entonces, ellas lo que se intenta es que sean pues buenas estudiantes, buenas compañeras, buenas en su familia, y con esa base de formación humana y espiritual,
pues estar abiertas a lo que Dios las pueda llamar. Entonces, pues puede ser la mayoría, pues por supuesto, ¿no? Lo que es la vocación a la familia, pero también de ahí pues salen algunas para la vida consagrada, no solo cruzadas, sino pues la vida contemplativa, clarisas, salesas, muchas carmelitas descalzas. Y ya uno ve, ¿no? Si uno está abierto y en esa disposición de hacer lo que Dios quiera, que realmente es cuando vas a ser feliz, cuando haces la voluntad de Dios, porque Él como que a cada uno le tiene prevista una misión, ¿no? Entonces, si lo que tú dices, pues si encuentras ese sitio donde encajas, pues eres feliz aquí y das la mayor gloria a Dios y claro. bueno, vamos, que es el 100%. Clara, ya por último, que lo acabas de señalar, estáis con jóvenes, universitarias, y ¿cómo veis el tema de la vocación, ¿no? Ahora que se habla de crisis de vocaciones, de conventos que se tienen que cerrar, que no hay... ¿Qué pasa? Vosotras que además estáis ahí cara a cara con las chicas jóvenes. Sí. Yo lo que veo es la dificultad de que han crecido normalmente en un ambiente, digamos, un poco por ósmosis cristiano, pero realmente en su familia o en los colegios o no han ido a catequesis, no se ha cultivado bien pues, la vida cristiana. Entonces, es un vacío que ya viene, digamos, de atrás o, no sé, como un hueco que queda ahí en la persona, una vertiente importante de la persona que no se ha cultivado. Y la dificultad, pues, claro, pues con los medios digitales, las redes, que uno me decía, mira, es que cómo van a pensar en Dios los jóvenes si tienen a Dios en la mano, o sea, tienen el móvil, ahí encuentran todo, preguntan todo, se conectan con todo el mundo, dices, ¿para qué necesitas a Dios, no? Y en el fondo, cuando hablas con estas chicas, con las que estamos nosotras, ¿no? Ves pues que al final la persona es siempre la misma y tiene una sed de felicidad y si no ama y no es amada, ya puedes tener todas las comodidades, el coche más lujoso de el último grito en todo, que si no tienes gente a la que tú puedas amar y que te quiera de verdad, pues no eres feliz. Y entonces estás buscando siempre algo más, alguien que te quiera de verdad, cómo puedes darte tú a ti mismo totalmente, ¿no? Con generosidad, como explotando todos tus talentos, todos tus valores. Y si no te realizas así, pues te quedas un poco cojo, ¿no? O sea, es como que no has dado la talla a lo que estás llamado a ser. Yo veo esa dificultad, ¿no? Pues el ambiente, y lo que sí que vemos es la importancia de pequeños grupitos, ¿no? Por ejemplo, ahí en la residencia tenemos un grupito, una escolita de oración, y entre ellas mismas se van animando, oye, pues ¿por qué no vienes tal? Que tenemos ahí pues ante el sagrario un ratito pues que cantamos una canción o que estamos en silencio. Entonces, entre ellas van descubriendo poco a poco otras formas de, digamos, pasar el tiempo o de emplear el tiempo o cosas que nunca han vivido antes. Es un tiempo de silencio en la capilla, pues dices. ellas mismas se van contagiando. O sea, yo pienso que es muy poquito a poco y que ayudan mucho otras personas que estén viviendo lo mismo, o sea, que estén también, pues eso, luchando un poco contra corriente, ¿no? Y siendo normales y corrientes. O sea, no tienes que ser una persona rara, sino en tu mismo ambiente, pues cultivar mucho eso, lo que es la formación humana y la formación espiritual. Y a partir de ahí, pues con la gracia ya todo. Estupendo. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y mucho ánimo. Muchas gracias por el testimonio y por darnos a conocer esta realidad también aquí presente en las Cruzadas de Santa María. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención y hasta la semana que viene.